El ensayo de Carl Jung, Las etapas de la vida, captura el desarrollo psicológico humano que se extiende desde la infancia hasta las peculiaridades y problemas de la vida adulta. Este ensayo también explora la tesis central de Jung, que la conciencia emerge de la tensión entre instinto y cultura. Jung escribió este ensayo en 1930, cuando el mundo estaba a punto de sumergirse en su década más oscura. Quizás no sea una coincidencia que eligiera explorar la arquitectura de una vida bien vivida, justo cuando la civilización parecía estar olvidando cómo vivir. Jung sostiene que la conciencia surge precisamente del alejamiento del instinto humano y de la oposición de los impulsos naturales mediante el pensamiento racional. Sin embargo, esta separación, que hace posible la cultura y la civilización, tiene un costo psicológico. Este es nuestro dilema moderno: brillantes, conscientes y de algún modo, perdidos. Jung describe la conciencia como la conquista prometeica de la humanidad, una referencia que capta tanto el triunfo como la carga del conocimiento humano. Como Prometeo robando el fuego a los dioses, la conciencia otorga a los humanos un poder tremendo, pero también los somete a nuevas formas de sufrimiento. Los griegos comprendieron muy bien la carga que implica recibir un don o un poder especial. En su mitología, cada regalo venía acompañado de un precio inevitable. Por ejemplo, Ícaro recibió las alas de cera para escapar del laberinto, pero su exceso de confianza y su imprudencia lo llevaron a volar demasiado cerca del sol y caer de manera fatal. Helena, cuya belleza era considerada un don divino, fue la causa indirecta de la guerra de Troya y el sufrimiento de muchas personas. Y el rey Midas, que obtuvo el poder de convertir en oro todo lo que tocaba, pronto comprendió que su don era una maldición. No podía ni siquiera alimentar a sus seres queridos sin transformarlos en metal. La metáfora bíblica de la caída del paraíso es un símbolo central en la obra de Jung para representar la transformación de la conciencia. Jung plantea que la caída del hombre en la Biblia marca el amanecer de la conciencia, pero lo presenta como una maldición. Sin embargo, esta interpretación reconfigura la historia del Génesis, viéndola no como una falla moral, sino como una necesidad psicológica, el precio inevitable del despertar humano. El paraíso, según Jung, nunca fue un lugar físico, sino un estado de unidad inconsciente, similar a la confianza absoluta que un niño tiene cuando está en brazos de su madre. No es que hayamos perdido el paraíso, más bien, lo hemos superado. Decir que superamos el paraíso es argumentar que la inocencia no es el destino final del ser humano. El mito del Génesis, como los mitos de Ícaro, Helena de Troya, el rey Midas o el descenso de Orfeo, revela un arquetipo más antiguo que el lenguaje. La expulsión del no saber es el precio de convertirse. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, no son castigados, son iniciados. El Edén es el jardín que debemos abandonar para poder cultivar el campo del significado. Toda cultura que valga la pena enseña esto, que ser humano es llevar la herida de la conciencia, cambiar la tela perfecta del instinto por la agonía y el éxtasis de la elección. La descripción que ofrece Jung sobre el origen de los problemas es interesante. Todo lo que en nosotros aún pertenece a la naturaleza instintiva se retrae ante un problema, porque un problema implica duda, y donde existe duda, hay incertidumbre, y con ella, la posibilidad de caminos divergentes. En el reino del instinto solo existe una voz, una dirección, un único camino hacia adelante. Los problemas llevan al individuo a un estado huérfano y aislado, donde la naturaleza lo abandona y es impulsado hacia la conciencia. Sin embargo, Jung ve esto como algo beneficioso, como escribe: cada problema trae consigo la posibilidad de una ampliación de la conciencia, pero también la necesidad de decir adiós a la inconsciencia infantil y a la confianza en la naturaleza. Jung describe 3 etapas en el desarrollo de la conciencia, cada una representando una forma más compleja de orden psicológico. La primera etapa la caracteriza como anárquica o caótica, compuesta de reconocimiento básico. Esta conciencia inicial implica conexiones simples entre contenidos psíquicos, como cuando un niño reconoce a una persona u objeto. Jung señala que la memoria continua generalmente comienza solo cuando el complejo del yo desarrolla suficiente energía. Esto indica el nacimiento de la autoconciencia, que es la capacidad de observarse a uno mismo desde una distancia, de ser tanto actor como espectador en el teatro de la propia mente. El complejo del yo crea lo que Jung llamó el observador,
la parte de nosotros que puede dar un paso atrás y ser testigo de nuestros propios procesos psicológicos. La segunda etapa representa el desarrollo de un yo unificado, que Jung denomina monárquico. Durante esta fase, el individuo desarrolla un sentido consistente de sí mismo y comienza a hablar en primera persona. Esta etapa, que se extiende durante gran parte de la infancia, se caracteriza por la dependencia de los padres y la ausencia de verdaderos problemas psicológicos. Los niños no tienen crisis existenciales porque todavía no descubren que la existencia misma es cuestionable. La tercera etapa conlleva una conciencia del estado dividido. Este desarrollo crucial ocurre cuando surge un segundo complejo psíquico de igual intensidad junto al complejo del yo, creando un conflicto interno. Jung describe esto como el nacimiento de los verdaderos problemas psicológicos. Podríamos decir que el pensamiento verdadero comienza cuando descubrimos que podemos discutir con nosotros mismos, y que ambos lados pueden tener razón. Esto puede ser el nacimiento de la sabiduría o el inicio de la locura. El análisis de Jung sobre la juventud, desde la pubertad hasta aproximadamente los 40 años, se centra en la tarea fundamental de comprometerse con la realidad externa. En un pasaje particular, Jung describe la resistencia esencial de la juventud, y cito: "Algo en nosotros desea seguir siendo niño, ser inconsciente, o como mucho, consciente solo del yo, rechazar todo lo raro y someterlo a nuestra voluntad, abandonarnos a la pasividad o al deseo de placer o poder". En todo esto existe algo de la inercia de la materia, una persistencia en el estado anterior, cuya conciencia es más pequeña, más estrecha y más individual que la de la fase dualista. La primera ley de Newton también se aplica a la psicología. Un joven en reposo tiende a permanecer en reposo, un joven en movimiento tiende a seguir en movimiento en la misma dirección, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Usualmente, esa fuerza se llama realidad, y es notoriamente insensible a nuestro impulso personal. Los problemas de la juventud surgen típicamente de suposiciones falsas sobre la vida, expectativas exageradas, subestimación de las dificultades, optimismo injustificado, o una actitud negativa. Jung reconoce que estas crisis evolutivas pueden ser externas, como conflictos entre supuestos subjetivos y la realidad, o internas, como desequilibrios psíquicos relacionados con la sexualidad o sentimientos de inferioridad. Jung hace una distinción importante entre tener problemas y ser neurótico, en un pasaje que merece especial atención, donde dice: "Existe una marcada diferencia entre ambos. El neurótico está enfermo porque es inconsciente de sus problemas, mientras que la persona con un temperamento difícil sufre por sus problemas conscientes sin estar enfermo. La neurosis es sufrimiento inconsciente. El carácter es sufrimiento consciente". Este entendimiento replantea el sufrimiento psicológico como algo potencialmente saludable cuando ocurre con conciencia. La diferencia entre sufrimiento inconsciente y sufrimiento consciente es la diferencia entre Edipo cumpliendo ciegamente su destino y Edipo arrancándose los ojos en plena conciencia. En los mitos, el héroe siempre sufre, pero no sufre en vano, su dolor tiene sentido. Gilgamesh, en su duelo, no se adormece, se lanza a lo desconocido. Buda ve el sufrimiento del mundo y renuncia al palacio. Cristo no escapa de la cruz, sino que sube a ella voluntariamente como Sísifo, y es coronado no a pesar de su agonía, sino por ella. La neurosis es la herencia pasiva de la sombra no procesada, mientras el carácter es la transmutación consciente de esa sombra en sustancia. Jung argumenta que la tarea esencial de la juventud consiste en expandir su horizonte vital. Propone que la juventud es como la sístole psicológica, el momento en que el corazón de la psique aprende a llenarse de experiencia antes de poder impulsarla hacia el mundo. El peligro radica en evitar esta expansión. Quien se protege contra lo nuevo y desconocido, y retrocede al pasado, cae en la misma condición neurótica que el hombre que se identifica con lo nuevo y huye del pasado. Ambos enfoques representan fracasos para alcanzar lo que Jung llama un estado de conciencia más amplia y elevada. Quizás la contribución más influyente de Jung tiene que ver con la transformación psicológica que ocurre hacia la mitad de la vida. Esta transición suele manifestarse entre los 35 y 40 años de edad, iniciándose a menudo con cambios psicológicos sutiles más que con eventos externos dramáticos. Jung observa un aumento estadístico de la depresión en los hombres alrededor de los 40, y dificultades neuróticas en las mujeres algo antes.
Es como si el sistema operativo de la psique necesitara una reinstalación completa. Todas las aplicaciones que funcionaron durante décadas de pronto se vuelven incompatibles con el nuevo procesamiento de la mediana edad. Central en el análisis de Jung está el concepto de androginia psicológica en la segunda mitad de la vida. Es una ironía, pasamos la primera mitad de la vida convirtiéndonos en lo que somos, solo para descubrir en la segunda mitad, que también somos lo que no somos. En la segunda mitad de la vida, no se nos llama a reforzar nuestras máscaras de género, sino a reconocer al otro interior. El guerrero aprende a llorar, la cuidadora, a empuñar la espada. Esa unión es algo que debemos recordar, no construir o reconstruir. Jung ofrece una descripción estremecedora de nuestro fracaso cultural para prepararnos para esta transición. Escribe: lo peor de todo es que personas inteligentes y cultas viven sus vidas sin siquiera saber de la posibilidad de tales transformaciones, y completamente desprevenidas, emprenden la segunda mitad de la vida. Nos preparamos para todo, excepto para lo más importante, convertirnos en nosotros mismos. Nos formamos para profesiones, practicamos para presentaciones, proyectamos metas financieras. Pero ¿quién nos enseña a navegar los ríos subterráneos de nuestra propia transformación? En los antiguos ritos de paso, los ancianos sabían lo que hemos olvidado, que convertirse en uno mismo es una prueba. En el mito de Heracles, cada uno de sus trabajos simbolizaba un obstáculo interior que debía ser transformado. En la tradición chamánica, el aprendiz debía atravesar el desmembramiento simbólico para renacer con visión. Pero nuestro mundo moderno está estructurado para distraernos precisamente en el umbral del significado. Según Jung, el paso de la mitad de la vida, que debería ser la ascensión de la conciencia, se convierte en una crisis evitada con fármacos, aventuras o negación. La mente antigua sabía que el segundo nacimiento hacia la propia esencia no podía ser subcontratado. Requería soledad, sufrimiento y silencio. Esta es la versión de Jung de la enseñanza budista de que el apego causa sufrimiento, pero Jung es más preciso. No es el apego en sí lo que causa sufrimiento, sino la negativa a permitir que nuestros apegos evolucionen junto con nuestro yo en evolución. Esta comprensión de Jung se refiere a la diferencia esencial en el propósito que distingue las dos mitades de la vida. Mientras que la primera mitad se centra en los logros externos, o como escribe Jung, en el desarrollo del individuo, nuestro arraigo en el mundo exterior, la propagación de nuestra especie y el cuidado de nuestros hijos, la segunda mitad debe servir a fines diferentes. En un pasaje que va al núcleo de nuestra cultura materialista moderna, Jung declara: el dinero, el éxito social, la familia y la posteridad no son más que naturaleza simple, no cultura. La primera mitad de la vida nos enseña a vivir, la segunda nos pregunta qué significa vivir bien. Jung sugiere que el desarrollo humano no termina con la madurez biológica, sino que simplemente cambia de ruta. Jung contrasta a las sociedades primitivas con la civilización moderna en términos que deberían incomodarnos, y cito: en las tribus primitivas, observamos que los ancianos son casi siempre los guardianes de los misterios y las leyes, y es en estos donde se expresa la herencia cultural de la tribu. Pero, ¿quiénes son actualmente nuestros ancianos? ¿Dónde quedó la sabiduría que custodiaban? ¿Dónde están sus secretos más preciados, sus visiones? En su mayoría, dice, nuestros mayores intentan competir con los jóvenes. Imagínate por un momento a Sócrates, tratando de comportarse como un adolescente, o a Beethoven intentando componer siguiendo las tendencias de música comercial. El resultado sería trágico. Esta observación revela la profunda confusión psicológica que resulta de rechazar el curso natural de la vida. Y se manifiesta con más claridad en nuestra era de redes sociales, donde personas de 60 años comparten plataformas con adolescentes de 16, todos compitiendo por los mismos estímulos de dopamina. Jung anticipó nuestra actual crisis de confusión del desarrollo con casi un siglo de antelación. Para un joven, dice, es casi un pecado, o al menos un peligro, preocuparse demasiado por sí mismo, pero para una persona mayor, es un deber y una necesidad prestar seria atención a su interior. Esto puede sonar individualista en oídos modernos, pero Jung no defiende el narcisismo. Para él, la segunda mitad de la vida es para excavar el yo, no para exhibirlo. Jung también aborda con fuerza el problema fundamental de intentar extender el programa de la juventud en la vejez, donde escribe: quien lleva al atardecer la ley de la mañana,
debe pagar con daño a su alma, al igual que un joven que intenta llevar su egoísmo infantil a la adultez, debe pagar por ese error con el fracaso social. El tratamiento de Jung sobre la muerte y la inmortalidad revela su enfoque pragmático del bienestar psicológico. Aunque reconoce que no es posible tener un conocimiento definitivo sobre la vida después de la muerte, argumenta, desde una perspectiva terapéutica, que creer en la continuación de la vida sirve para la salud mental. En una de sus observaciones terapéuticas, escribe: he observado que una vida orientada hacia una meta es generalmente mejor, más rica y más saludable que una vida sin rumbo, y que es mejor avanzar con el flujo del tiempo que retroceder contra él. El tiempo no es un río en el que podamos nadar contra la corriente, por fuerte que sea nuestra brazada. Pero podemos elegir nadar con gracia o ahogarnos luchando contra la corriente. La perspectiva médica de Jung sobre este tema es particularmente impactante. Él afirma lo siguiente: para el psicoterapeuta, un anciano que no puede despedirse de la vida parece tan débil y enfermizo como un joven que no puede abrazarla. Y, de hecho, en muchos casos se trata de la misma avidez infantil, del mismo miedo, la misma terquedad y voluntarismo, tanto en uno como en el otro. De esta manera, Jung afirma: la muerte no es el opuesto de la vida, sino su culminación. Desde el punto de vista de la psicoterapia, por tanto, sería deseable pensar en la muerte como una transición, como parte de un proceso vital cuya extensión y duración están más allá de nuestro conocimiento. Jung no nos pide creer en la inmortalidad, nos pide vivir como si nuestras vidas tuvieran un significado que trasciende su duración. La creencia sirve a los vivos, no a los muertos, y por eso funciona. Los estoicos meditaban sobre la muerte como el último clarificador del valor. Eso es lo que el memento mori está destinado a ser. El enfoque de Jung sobre la cuestión de la inmortalidad es honesto respecto a los límites del conocimiento. Él argumenta: permítanme señalar que, por las mismas razones, no podemos saber si algo sucede o no a una persona después de la muerte. No es permisible dar ninguna respuesta, ni a favor ni en contra. Simplemente no tenemos conocimiento científico definitivo sobre ello, ni de una forma, ni de otra. En este pasaje, Jung suena como William James, en La voluntad de creer. A veces debemos elegir creer no porque tengamos pruebas, sino porque la elección misma tiene consecuencias en cómo vivimos. La gran mayoría de la humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha sentido la necesidad de creer en una continuidad de la vida. Quizá este instinto de continuidad es un regalo de la evolución a la conciencia. El cuerpo que sabe que va a morir necesita una historia que se extienda más allá de la muerte, así como el corazón que sabe que se detendrá, necesita una razón para seguir latiendo. El concepto de Jung sobre las imágenes primordiales nos ofrece la base de su enfoque para la creación de sentido. Estos patrones inconscientes actúan como órganos psíquicos, y Jung los trata con el mayor respeto. En un ejemplo terapéutico, escribe: a veces debo decirle a un paciente mayor: tu imagen de Dios, o tu idea de la inmortalidad, está atrofiada. En consecuencia, tu metabolismo psíquico está desajustado. La pregunta no es si Dios existe, sino si nuestra idea de Dios nos ayuda a vivir. Una de las ideas más importantes de Jung aparece en un pasaje que merece atención especial por su sabiduría contraintuitiva, y cito: los problemas serios en la vida, sin embargo, nunca se resuelven por completo. Si alguna vez pareciera que se han resuelto, es una señal segura de que algo se ha perdido. El significado y propósito de un problema no parecen residir en su solución, sino en nuestro trabajo constante con él. Solo esto nos preserva de la fosilización y la petrificación. Esta es quizás la idea más radical de Jung. El objetivo de la vida no es resolver problemas, sino ser dignos de ellos. Sísifo empuja su piedra no porque, como vio Camus, sea consciente, sino porque es parte de su ser. Job lucha con Dios no para escapar del sufrimiento, sino para descubrir que incluso el silencio puede ser divino. Heráclito nos recuerda que el conflicto es el padre de todas las cosas, y que el mundo no surge del descanso sino del fuego en movimiento. Kierkegaard nos dice que la fe es la suspensión de lo racional y que el caballero existencial cabalga solo hacia lo absurdo. Jung entendió esto: lo no resuelto, lo doloroso, lo trágico, no son errores en el código de nuestras vidas, son el código. Esta percepción sugiere que las soluciones que encontramos en la juventud, éxito profesional, matrimonio, estatus social,
son solo respuestas incompletas a preguntas existenciales más profundas que volverán a surgir más adelante en la vida. Existe algo heroico y trágico en esta descripción. Nos convertimos en lo que luchamos por ser, solo para descubrir que lo que importaba no era la victoria, sino la lucha misma. El engaño, sugiere Jung, es confundir la adaptación temporal con una solución permanente. Por eso los fundamentalistas de todo tipo, religiosos, políticos, intelectuales, son con frecuencia personas atrapadas en la primera mitad de la vida. Han confundido sus certezas adolescentes con verdades eternas, y ahora deben defender las ideas de ayer frente a las preguntas de hoy. Lo más significativo del marco de Jung es que sugiere que muchas dificultades psicológicas en la adultez no provienen de una patología, sino de desafíos del desarrollo que debemos enfrentar. Intentar aplicar soluciones propias de una etapa de la vida a las tareas de otra, solo genera desequilibrio. La crítica de Jung a la incapacidad de las culturas modernas para preparar a las personas para la segunda mitad de la vida sigue siendo especialmente relevante, sobre todo ahora que la esperanza de vida aumenta y los modelos tradicionales de retiro se vuelven obsoletos. Quizás la verdadera tragedia de nuestra cultura obsesionada con la juventud no sea el miedo a envejecer, sino el temor a la sabiduría que el envejecimiento hace posible. El verdadero miedo no es a las arrugas ni a cumplir años, sino a lo que la vejez representa internamente: sabiduría, profundidad y confrontación con uno mismo. Tal como aprendemos de Carl Jung, no podemos vivir la tarde de la vida según el programa de la mañana, porque lo que fue grande en la mañana será pequeño al atardecer, y lo que en el amanecer era verdad, por la noche se habrá convertido en una mentira.